2. Llevaban una semana en Pensilvania cuando pasó. La madre de Christopher dijo que había elegido el pueblecito de Mill Grove porque era pequeño, seguro y tenía una excelente escuela primaria. Pero en el fondo, Christopher pensaba que quizá lo había elegido porque parecía estar alejado del resto del mundo. Un camino de entrada y uno de salida, rodeado de árboles. No conocían a nadie allí, y si nadie los conocía, Jerry no podría encontrarlos. Millgrove era un excelente escondite. Lo único que su madre necesitaba era un trabajo. Cada mañana, Christopher la veía pintarse los labios y hacerse un bonito peinado. La veía ponerse sus gafas para parecer inteligente y agobiarse por el agujero en la axila izquierda de su única chaqueta para entrevistas. Lo que estaba roto era la tela, no la costura. Así que no había nada que hacer más que ponerle un imperdible y rezar. Después de comerse sus Fruit Loops, su madre lo llevaba a la biblioteca pública para que eligiera un libro para leer ese día mientras ella revisaba las ofertas de empleo en el periódico. El libro del día era El impuesto por comer Fruit Loops. Si leía un libro para practicar su vocabulario, podía comerlos. Si no, le daba papilla de trigo o algo peor. Por eso siempre se aseguraba de leer bien el libro. Cuando su madre ya tenía apuntadas algunas ofertas de trabajo prometedoras, volvían al coche y se iban a distintas entrevistas. Ella le decía a Christopher que quería que la acompañara para que vivieran una aventura. Solamente ellos dos. Decía que el viejo Ford era una patrulla forestal y que iban a buscar a su presa. La verdad era que no había dinero para pagar una niñera, pero a él eso no le importaba porque estaba con su madre. Y entonces se iban a patrullar. Mientras conducía, ella le lanzaba preguntas sobre las capitales, problemas de matemáticas y vocabulario. La escuela de Mill Grove es muy buena, tiene aula de informática y todo. Te va a encantar el segundo curso. Sin importar dónde vivieran, la madre de Christopher conseguía buenas escuelas públicas, como otras madres conseguían ofertas de refrescos, que por alguna razón en Mill Grove llamaban gaseosas. Y esa vez, según dijo su madre, él iría a la mejor. El motel estaba cerca de un excelente distrito escolar. Prometió llevarlo al colegio todos los días para que no dijeran que era un niño de motel, hasta que pudiera ahorrar lo suficiente para obtener un apartamento. Dijo que quería que tuviera la educación que ella no había podido tener, y no había problema si a Christopher le costaba trabajo. Ese sería el año en que mejoraría en matemáticas. Ese año todos sus esfuerzos darían fruto y dejaría de mezclar letras al leer. Y él sonrió y la creyó, porque ella creía en él. Luego, como preparación para cada entrevista, su madre se tomaba un momento para estar consigo misma y repetía unas palabras que había leído en sus libros de autoayuda porque ella también estaba intentando creer en sí misma. Ellos quieren adorarte. Tú decides que este es tu trabajo, no ellos. Cuando al fin se sentía segura, entraba en el edificio. Christopher se sentaba en la sala de espera y leía su libro como ella quería, pero las letras se le seguían mezclando y su mente comenzaba a divagar y se ponía a pensar en sus antiguos amigos. Extrañaba Michigan. Si no fuera por Jerry, le hubiera encantado quedarse para siempre. Los chicos eran agradables allí y todos eran pobres, así que nadie lo notaba. Su mejor amigo, Lenny, el loco, Cordisco, era divertido y en catequesis siempre se bajaba los pantalones frente a las monjas. Christopher se preguntaba qué estaría haciendo Lenny Cordisco en ese momento. Con toda probabilidad recibiendo de nuevo los gritos de la hermana. Al terminar cada entrevista, la madre de Christopher salía con un gesto abatido con el que reconocía que realmente contratarla era decisión de ellos, no de ella.
Pero no había nada que hacer más que volver al coche e intentarlo de nuevo. Decía que el mundo podía tratar de quitártelo todo una y otra vez, pero que, al final, tú tenías que entregarle tu orgullo. Al sexto día, su madre se detuvo en mitad del pueblo frente a un parquímetro y sacó su fiel bolsa de papel, esa donde ponía fuera de servicio. Con ella cubrió el parquímetro y le dijo a Christopher que robar era malo, pero que las multas de tráfico eran peor. Ya se lo compensaría el mundo cuando se recuperara. Por lo general, Christopher leía su libro en la sala de espera, pero el sexto día un sheriff y su ayudante estaban comiendo en una cafetería que había al otro lado de la calle. La madre de Christopher les preguntó desde su lado de la acera si se quedarían allí un rato. Ellos le respondieron con un saludo y dijeron que vigilarían a su hijo. Y así, como recompensa por su lectura, dejó a Christopher en el parquecito mientras ella iba a la residencia de ancianos a una entrevista de trabajo. A los ojos de Christopher, el nombre de la residencia se leía así: Shady Pines. Shady Pines, lo corrigió ella. Si necesitas algo, se lo dices al sheriff. Christopher se fue a los columpios. En el asiento había una pequeña oruga. Sabía que el enicordisco la habría aplastado. Pero él se sentía mal cuando la gente mataba cosas pequeñas. Así que fue por una hoja y puso a la oruga bajo un árbol donde estaría fresca y segura. Luego volvió a los columpios y comenzó a tomar vuelo. Tal vez sus músculos aún no estaban fuertes, pero se le daba bien saltar. Mientras se mecía, miró las nubes. Había docenas. Todas tenían formas distintas. Una parecía un oso y otra un perro. Vio formas de aves y árboles, pero había una nube más bonita que el resto, la que parecía un rostro, ni de hombre ni de mujer, simplemente un rostro bello y atractivo hecho de nubes. Y le estaba sonriendo a él. Se soltó del columpio y saltó. Christopher imaginó que caía en la zona de advertencia, la mejor de las 9 entradas. 2 outs, una atrapada increíble. ¡Gana los Tigres! Pero ahora estaba cerca de Pittsburgh, Pensilvania, y era hora de cambiar de equipo para caerles bien a los niños. ¡Vamos, piratas! Cuando llevaba 10 minutos columpiándose, su madre salió, pero esta vez no tenía el gesto abatido, solo una enorme sonrisa. ¿Has conseguido el trabajo?, le preguntó. Hoy cenaremos comida china. Tras agradecerle al sheriff su ayuda y recibir un aviso por su bolsa de fuera de servicio, la madre e hijo subieron a su viejo Ford Patrulla para ir a su noche de películas. El viernes era su noche. Christopher no se la perdería por nada, y aquella sería una de las mejores en mucho tiempo. Sin Jerry, solo su club especial de 2 miembros, comida para llevar y películas viejas de la biblioteca. Fueron al 7-Eleven para probar suerte con los números de cada viernes. Tras comprar unas cervezas, regresaron a la biblioteca para que Christopher cogiera sus 2 libros para el fin de semana y un par de videos para esa noche. ¿Por qué la gente paga por cosas que son gratis? Fueron a China Gate, como les había dicho el sheriff, pues los policías saben de comida más que nadie. Y aunque la madre de Christopher ahogó un grito al ver los precios, se esforzó por ocultarle a su hijo su reacción. Luego sonrió. Dijo que aún le quedaban un poco en la tarjeta Visa de la que Jerry no sabía nada y que en una semana recibiría su sueldo. Y mientras volvían al motel, con el olor de los rollos de primavera, el pollo a la naranja y el lo mein favorito de Christopher, los espaguetis chinos que te gustan, decía el menú, planearon lo que harían con el dinero de la lotería, como cada viernes antes de perder. Christopher le dijo a su madre que le compraría una casa. Incluso hizo unos planos en papel cuadriculado. Dibujó videojuegos y una habitación llena de caramelos para él. Una pista de baloncesto y un zoológico infantil interactivo junto a la cocina. Todo minuciosamente diseñado.
pero la mejor habitación era la de su madre. Era la más grande de la casa. Tenía un balcón con un trampolín que daba a su piscina privada. Tenía el armario más grande con la ropa más elegante y que no estaba rota por las axilas. ¿Tú qué harías con el dinero, mamá?, le preguntó. Te conseguiría un profesor particular y todos los libros del mundo. Lo mío es mejor, dijo él. Cuando llegaron a casa, la neverita del motel no funcionaba muy bien, de modo que la cerveza no se iba a enfriar a tiempo para el festín. Así que, mientras ella veía la lotería en el pequeño televisor, Christopher fue a la máquina de cubitos de hielo del final del pasillo e hizo aquello que había aprendido en las películas antiguas que veían juntos. Cogió unos cubitos, volvió a la habitación y se lo echó a la cabeza de su madre para que se enfriara. Toma, mamá, on the rocks. No supo por qué ella se rió con tantas ganas, pero le alegró verla tan feliz. La madre de Christopher le dio un trago a la cerveza e hizo tales sonidos de estar disfrutándola que su hijo sonrió de oreja a oreja, orgulloso de haber tenido una brillante, aunque poco atinada, solución para el problema de la cerveza caliente. Cuando sus números de la lotería no salieron, de nuevo, ella rompió el boleto y puso un DVD en el videoreproductor que había comprado en una venta de garaje en Michigan. La primera película comenzó. Era un musical antiguo que le encantaba de niña. Uno de sus pocos recuerdos buenos y ahora también de su hijo. Cuando terminaron su festín y los Von Trapp estaban a salvo en Suiza, abrieron sus galletas de la suerte. ¿Qué dice la tuya, mamá?, preguntó él. Tendrás suerte en todo lo que te propongas. En la cama, pensó ella, pero no lo dijo. ¿Qué dice la tuya, colega? La mía está en blanco. Miró el papelito de su hijo. Era cierto que su suerte estaba en blanco, salvo por una serie de números. Estaba tan decepcionado. Las galletas ya eran bastante malas, pero ¿no tener suerte? De hecho, esto es un buen augurio, dijo ella. ¿En serio? No tener un futuro escrito es de muy buena suerte. Puedes hacer lo que quieras. ¿Me lo cambias? Él lo pensó seriamente y dijo que no. Acabadas las negociaciones, era hora de la segunda película, antes de que terminara y los buenos ganaran la guerra. Christopher ya se había dormido en el regazo de su madre. Ella se quedó así un buen rato, mirándolo dormir. Pensó en el viernes de películas cuando habían visto Drácula y él fingió que no le daba miedo, aunque a partir de entonces y durante un mes entero solo se puso jerseys de cuello alto. Pensó que hay un momento en el que se termina la niñez y deseaba que ese momento estuviera muy lejos. Quería que su hijo fuera lo bastante inteligente para escapar de aquella pesadilla, pero no tanto como para saber que en realidad estaba dentro de una. Levantó a su niño y lo metió en el saco de dormir. Lo besó en la frente y por instinto comprobó que no tuviera fiebre. Luego se fue a la cocina. Cuando se terminó su cerveza on the rocks, se preparó otra exactamente igual, porque se dio cuenta de que esa sería una noche que recordaría. La noche en que dejó de huir. Habían pasado 4 años. 4 años desde que había encontrado a su marido muerto en la bañera con mucha sangre y sin una nota. 4 años de luto y rabia y de sentir que actuaba como si no fuera ella. Pero ya era suficiente. Deja de huir, deja de fumar, deja de hacerte daño. Tu hijo se merece algo mejor. Y tú también. No más deudas, no más hombres malos. Solo la paz de una vida luchada y ganada. Una madre con trabajo es una heroína para alguien, aunque ese trabajo sea limpiando ancianos en un asilo. Se llevó su cerveza on the rocks a la escalera de incendios. Sintió la brisa fresca y deseó que no hubiera sido demasiado tarde para poner su canción favorita de Springsteen y fingir que era una heroína.
Mientras acababa la bebida y encendía el que sería su último cigarro, se sintió satisfecha mirando las volutas de humo rizarse y desaparecer en la noche de agosto y las preciosas estrellas detrás de aquella nube enorme, aquella nube que parecía un rostro sonriendo.